Muy buenas noches, qué alegría poder compartir otra vez con la iglesia, con toda la iglesia de Centro Cristiano Vida, y queremos hoy domingo, primer domingo de junio, ¿no? Un poco nubladito, un poco frío, es como que quiere cambiar el clima otra vez. El otro día alguien decía, qué raro, un verano en invierno, pero todavía no estamos en invierno. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Heriberto. No, estamos en otoño. La verdad que el otoño es una temporada media gris, parece, ¿viste? No sé, no me gusta a mí el otoño. Me gusta que refresque, pero el otoño no me gusta. Y es una etapa, algunos hablan de distintas etapas de la vida, ¿no? Hay una etapa de primavera donde todo florece, hay una etapa de verano donde todo es alegría, fiesta, pero de repente nos llega el otoño y empiezan a caer cosas en nosotros y de repente nos encontramos con un invierno frío que nos deja solos y nadie quiere enfrentar eso, Viviana, ¿no? De eso justamente queremos hablar en este día de reunión, en este día de compartir. Estamos un poco tristes por varias cosas, ¿no? Lo primero es que nos han restringido terriblemente en nuestra ciudad. Jamás hemos tenido un contagio a partir de nuestra congregación, sin embargo, nos han cerrado todo. No así los casinos, porque ahí parece que el virus en la puerta se queda, no entra, ¿no? Ahí no pueden entrar los virus. Es una contradicción, pero a la extrema potencia. Pero bueno, así están las cosas, país. Nosotros estamos un poco limitados, tanto aquí como en Goya. La estamos pasando mal, queremos estar juntos con los hermanos de la iglesia, con la familia de la fe, y no podemos. Pero también estamos un poco consternados acerca de un fallecimiento. La esposa del pastor Telechea, Rosa, ha partido con el Señor en el día de ayer. Fue muy breve su enfermedad en sí, porque se desató hace unos meses nada más y ya se fue con el Señor. Qué triste noticia, ¿no? Queremos hablar acerca de eso. ¿Cómo nos pega a nosotros el tema de la muerte? ¿Por qué nos choca tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de lidiar con este tema de la muerte? ¿Por qué nos cuesta asimilar? De eso queremos hablar en esta tarde con la iglesia, ¿no? ¿Y qué podemos decir acerca de la palabra de Dios? Porque la Biblia arroja luz acerca de esto. Y sí, la Biblia dice cosas muy interesantes. Uno de los pasajes que quiero compartir en esta tarde justamente se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y nos habla el capítulo 14, el versículo 13, dice así: Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Sí? Esa voz le decía al apóstol Juan en la isla de Patmos, escribe, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este es un texto que nos habla justamente de la muerte. ¿Sí? Para muchos el tema de la muerte es un tema tabú. Es un tema que por ahí uno trata de evitar. Es como que, ay, no hables de esas cosas. A veces nuestros hijos nos dicen eso, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué choca tanto hablar de estas cosas, Viviana? Y mira, es algo que uno no llega a entender, ¿no? Con la mente finita que uno tiene, porque si fuera por uno no quiere morir ni quiere que se mueran los seres queridos, ¿no es cierto? Al menos es a nuestro entender. Justamente hoy hace 4 años que falleció mi papá y uno lo sigue extrañando, uno quisiera poder hablar con él, tener esas charlas, no tan largas porque era de poco hablar, pero sí esas charlas, esos mates, esos chistes que él hacía y uno extraña, pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no es cierto? Vos siempre decís esta frase que la muerte es tan segura que te da toda una vida de ventaja y al final te alcanza.
Sí, la verdad que nos da toda una vida de ventaja, como diciendo, aprovecha, porque el momento te va a llegar. Entonces, aprendé, disfrutá y aprendé a vivir. Hoy puse una frase de que mejor es pedir perdón que darle lugar al ego, ¿no? Pedir perdón significa, no importa si la otra persona tiene o no la razón, lo importante son las relaciones. Yo siempre digo esto, ¿no? Vos decís que la muerte es tan segura, ¿sí?, que te da una vida de ventaja. Ahora, cuando hablamos de este tema, ¿no?, de la muerte, es como que a nosotros nos choca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto quiero hablarlo en esta tarde. ¿Por qué la muerte nos cuesta lidiar con ese problema? Porque la muerte para el hombre es antinatural. ¿Por qué justamente es antinatural la muerte? Porque Dios, cuando nos diseñó a nosotros, cuando Dios diseña al hombre, Él lo diseñó para vivir para siempre. Por eso que cuando una persona muere uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser si era una buena persona? Y empezamos a hacer esos cuestionamientos. Yo siempre digo esto, a la muerte no hay que entenderla, a la muerte hay que aceptarla. No nos queda otra. ¿Sí? Pero a veces en esa expresión es como que hay un dolor, un resentimiento. Qué raro que es el cristianismo, Viviana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos contra la corriente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. O sea que para él el morir era lo mejor que le pudiera pasar. Ahora, decís, Ese era el texto preferido de mi abuela Rosa. imagínate esto. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 57? Fíjate lo que dice el capítulo 57. Perece 57:1. ¿De Isaías? Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Fíjate cómo es como que Dios está diciendo, mira, ya pasaste demasiado, ya sufriste, tu cuota de sufrimiento, de dolor, ya ha sido colmada, ahora te llegó el momento de descansar y yo te saco de la aflicción y te llevo conmigo para estar por la eternidad. Y mira lo que dice el versículo 2 de capítulo 57 de Isaías. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entrarán en la paz, es una paz eterna, ¿no?, de estar con Dios. Un versículo más en el Salmo 90, dice la Biblia, el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80 años. Y bueno, pero con todo lo que está avanzado la ciencia, ¿no es cierto?, ¿qué hay? Ahora hay una sobrevida increíble. Hay gente que está viviendo más de 90 años, Viviana. Por eso hablábamos en otra oportunidad que esto se interpreta como un problema para la política actual, las políticas de Estado que tienen que sostener un sistema jubilatorio muy largo. Entonces no hay gente que trabaje, que pueda bancar a esa gente que se está jubilando, los jubilados siguen vivos, y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Vos decías que en los estados, digamos, en los países orientales, se honra mucho a la vejez, no así en otros lugares. Yo creo que con certeza ha direccionado la vacunación en primer lugar en este país hacia los mayores. ¿Por qué? Porque son la gente más vulnerable y me parece una muy buena política lo de la vacunación de esas personas, porque si nosotros, digamos, premiaríamos a la juventud, a esa masa laboral importante, nosotros priorizaríamos la vacunación a ese sector. Sin embargo, se priorizó. Es increíble lo que está pasando. En las terapias intensivas están viniendo gente de 40, 45 años, Viviana. ¿Y por qué no vienen más los viejitos? Y porque ya están todos vacunados. ¿Vos querías decir algo?
Que en Inglaterra, fíjate que la reina de Inglaterra sigue en pie y tiene 90 y pico de años. Y Churchill también murió de... O sea, hay en algunos países donde se honran las canas, pero verdaderamente por la sabiduría que en ellas hay. Y hay en otros que se lo deja de lado y ni siquiera se les escucha. Qué terrible que es la muerte, por más que uno la quiera deducir o interpretar bíblicamente, nos golpea fuerte. Yo estaba pensando, ¿sabes en qué, Viviana? En lo que habrá sentido Adán y Eva cuando se enteraron de la muerte de su hijo, Abel, ¿no? Y lo peor, sabiendo que el que lo había matado era su propio hermano. Qué terrible. ¿Por qué entró eso a la humanidad? Por medio del pecado. Cuando entró el pecado, entró la muerte. La Biblia nos dice que el último enemigo a vencer, ¿cuál es? Es la muerte. Jesús va a vencer, Jesús ya la venció, pero se sabe que esto es el último enemigo a ser vencido. Ahora, qué dolor para una madre, para un papá, que muera su hijo joven. La verdad habrá sido algo terrible en ese seno familiar porque, por un lado, Caín, que no dejaba de ser hijo, un hijo culpable de la muerte de su propio hermano, y por otro lado, el quedarse sin un hijo, Abel, muerto. O sea, la verdad habrá sido bastante difícil. Es muy, muy difícil para un papá o una mamá afrontar la muerte de un hijo joven. Pero cuando una persona de edad muere, Viviana, ya es como que debajo de esa incertidumbre, de ese dolor y tristeza, en medio de ese luto que uno lleva sobre los hombros, es como que hay una especie de satisfacción. ¿Por qué? Por el legado que dejaron esas personas. Y eso es lo que me gusta. Por eso dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, una expresión que yo la estuve estudiando y dije, Señor, ¿qué quiere decir todo esto, no? 14:13 dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿A qué se refiere con sus obras con ellos siguen? ¿Sabes qué se refiere? A la influencia que ellos dejan atrás, tras sí, por ser una buena persona, por ser una buena persona. Cuando esa persona muere, ellos dejaron una influencia muy importante. ¿Cómo ves este versículo? La verdad me encanta porque, como decías vos, ¿no? De ese dicho nos da toda una vida de ventaja, como diciendo, en esta vida de ventaja que Dios me da, yo tengo que tratar de lograr, de dejar buenas acciones, buenas conductas que con ellas puedan seguir, ¿quiénes? Mis hijos, mis nietos, las personas que me conocen, en la iglesia, en el entorno de amistad, que mi vida pueda dejar esas huellas diciendo, esta tipa hizo algo que en mí cambió mi manera de pensar, porque me habló de esto, su vida era ejemplo en lo otro. O sea, que podamos dejar ese legado que vos decís, esa herencia que quizás no es tangible, en algunos va a ser tangible, en otros no, pero va a ser duradera. Personas que serán recordadas, ¿sí?, por toda persona inteligente, sensata, que las vio en esta vida. Y yo creo que es una lección que deberíamos imitar lo que otras personas han hecho en vida. Hay otras cosas que no tendríamos que imitar, ¿verdad? Pero estas cosas sí, dejar un buen legado. De eso estamos hablando en esta tarde, ¿sí? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría dejar? Eso vamos a hablar en el próximo. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Qué hermoso tema musical, ¿no? Escuchábamos en la voz de Evan Kraft, Océanos. Esta versión original la canta este grupo, se llama Hillsong, ¿no? Y me encantó la letra, ¿no? Dice que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Solo en tu presencia. Qué bárbaro este tema, la verdad que es un tema hermoso, maravilloso, tiene un muy lindo contenido. Estamos hablando en esta tarde, suena fuerte, ¿no? Estamos hablando de la muerte. Qué difícil es, cómo nos golpea. ¿Por qué nos golpea tan fuerte? Porque cuando Dios diseñó al hombre, decíamos en el primer bloque, Él nos diseñó para vivir para siempre.
Por eso que queremos evitar a toda costa el enfrentarnos a esta situación, porque para el hombre la muerte es antinatural. Ahora, suena fuerte cuando muere una persona joven, pero cuando muere una persona de edad, es como que debajo de esa tristeza, debajo de ese luto que uno carga sobre los hombros, hay algo que subyace, que es como una especie de satisfacción, por decir, se fue, pero mira todo lo que logró, mira todo lo que hizo, ¿no? En este bloque queremos hablar de eso, justamente del legado. Y la primera pregunta que quiero plantear en esta tarde es, ¿qué te gustaría dejar como legado, Viviana? A vos, ¿qué te gustaría dejar como legado? Que la gente te recuerde por eso. No es lo que estás dejando, sino la pregunta, fíjate bien, es ¿qué te gustaría dejar como legado? Y a mí me gustaría dejar como legado, primeramente, ¿no? A mis hijos, a la iglesia, de haber sido una persona que se jugó por el Señor y que vale la pena jugarse por el Señor. Por ejemplo, ¿no? De que se sepa que vale la pena jugarse por el Señor. O sea, es un legado de espiritualidad. Está, en lo espiritual. Por ejemplo, estoy dejando un legado en mis hijos, ¿no? Hoy pensaba, ¿no? Que mi mamá hizo lo mismo, por ejemplo, que antes de casarme, ella juntó No digas la marca. no, un montón de cosas para que cuando yo me casara tuviera esos recipientes en mi casa, ¿no? Y ahora yo estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Y hoy le hablé, eso no te conté, a una amiga porque vi su estado y vi que hace unas almohaditas espectaculares, así, almohadones para los bebés, y le dije, te voy a pedir ahora no, pero dentro de poco, 3, en un color que no tenga que ver ni con nena ni con varón, pero que pueda ir con los dos y que sea un recuerdo de los abuelos para cuando vengan los nietos. Legado de cosas, por ejemplo, el legado. Esa mujer se acordaba de los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? De que poder decir, bueno, ese saludito, esa pequeña incentivación, que se puedan acordar de mí como esa persona que te tiraba la oreja si no te reportabas en 24/7, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría dejar un legado de que la gente pueda recordarte por lo esforzada que vos fuiste? Bueno, eso hoy pensaba en mi papá, ¿no? Que él todas las mañanas, ¿no? Siempre, por más temprano que se tenía que levantar, él me llevaba un mate cocido a la cama, por ejemplo. Y mi mamá me enseñó que era el preocuparse en mantener la casa limpia, ¿no es cierto? Entonces, son legados, el ser dadivosa, son legados que uno lleva en el corazón y no se olvida, ¿no es cierto? O sea que te gustaría, repasando, te gustaría dejar un legado de espiritualidad, ¿sí? Que tus hijos, que la gente pueda saber de que vos amabas a Dios, que tenías una pasión por las cosas de Dios. Dijiste también un legado de esfuerzo y también dijiste un legado de, de generosidad. O sea, te gustaría que te recuerden por tu generosidad. Eso es lo que a vos te gustaría. ¿Querés agregar algo más o con eso ya es suficiente? Y la verdad no me viene nada a la mente, pastor. ¿No te gustaría, por ejemplo, dejarle un legado financiero a tus hijos? Sí, pero también me gustaría que ellos, el legado de saber administrar lo poquito, a ver, saber de que no, este legado me gustaría, que no es lo que tenemos para salir adelante, sino qué hacemos con lo que tenemos hoy para salir adelante. Y bueno, si después el Señor nos bendice, nos prospera, es otro cantar. Pero dejar de quejarnos por no tener esto o lo otro, sino disfrutar el legado de lo que tenemos hoy y hacerlo de bendición. Bueno, mañana será otra cosa, pero hoy disfrutar, no es lo que no tenemos, sino qué estamos haciendo con lo que tenemos, con la familia, con el ministerio, con lo que Dios puso en tu corazón. Eso se llama buena mayordomía. Para los que están incorporándose recién acerca de lo que hablamos en esta noche, estamos hablando del legado. El legado, para que lo entiendas así del otro lado, estamos hablando de la herencia que le vas a dejar. Entonces, una herencia de esfuerzo, de espiritualidad, una herencia de generosidad,
hablaste también de una herencia financiera, pero a vos no te interesa mucho el tema de eso, sino que más bien que dejarle algo, pero que se esfuercen. Mira, algo he entendido yo, ¿no? En mi propia vida, ¿no? Y creo que vos también, que si buscamos primeramente a Dios, Él añade todo lo demás. Y bueno, la herencia que le puedo dejar financiera, por así decir, es porque Dios la añadió, porque Dios fue fiel a lo que Él promete en su palabra, que si buscamos primeramente su reino, Él añade todo lo demás. Yo quiero preguntar a los hermanos de nuestra congregación y bueno, a todos los que nos están escuchando por las distintas redes, porque hay gente que se prende a escuchar estos mensajes y yo quiero desafiarte a que te plantees esta pregunta, ¿no? ¿Qué herencia, qué legado le vas a dejar a esta humanidad? ¿Sí? ¿Qué herencia? ¿Qué hiciste? ¿Plantaste un árbol? ¿Escribiste un libro? ¿Marcaste la diferencia? ¿Hiciste alguna diferencia en este mundo? ¿O pasaste desapercibido? Nadie conoció a Jesús por tu vida. Y lo único que hiciste fue trabajar, y no estás pensando en eso. Como que si nosotros viviéramos por la eternidad, pero nos puede llegar la muerte en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Por eso, la pregunta de este bloque es, ¿qué te gustaría dejarle a tus hijos como herencia, como legado? ¿Sí? ¿Estás pensando en eso? ¿Estás pensando realmente en lo que le vas a dejar a tus hijos? Me gustó lo que decías vos, ¿no? Un legado de espiritualidad, de buscar de las cosas de Dios en primer lugar, ¿sí? Un legado de esfuerzo, mencionaste vos, de ser una persona esforzada. ¿Te gustaría que te recuerden así? Sí. ¿Cómo más te gustaría que te recuerden? Y la verdad no sé, que no se olviden. Sí, pero a ver, a nadie nos gustaría que se olviden de nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué te gustaría entonces que te recuerden? Y porque no dejé de insistir, insisto, porque de la vida espiritual se desprende todo, ¿entendés? Porque si uno está bien con el Señor, hay puertas abiertas de trabajo, hay puertas abiertas en el sentimiento, porque los jóvenes hoy quizás están un poco confundidos, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? Y bueno, si estamos en el Señor, Dios me dio esposo, ¿no es cierto? Dios me dio esposo, me dio un trabajo, Dios me dio bendición, Dios abrió puertas en todas las áreas, a eso me refiero. Yo no voy a contradecir lo que decís, yo creo que es muy importante lo que vos decís, pero sí también es importante de trabajar en la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la sociedad, al mundo en que hemos vivido. Fíjate, viene a mi mente ese pasaje en el libro de Reyes, ¿no? Donde una mujer que estaba casada con uno de los hijos de los profetas, dice que un día el marido se murió y el tipo era excelente, el tipo tenía, la verdad, un legado espiritual bárbaro, pero era un muy mal administrador, Viviana. ¿Y sabés qué le dejó a la viuda? Un montón de deudas. Imagínate eso, o sea, por eso yo entiendo lo que vos decís, que es importante buscar de Dios, pero a veces polarizamos mucho esa búsqueda y descuidamos aspectos importantes. Fíjate que esta viuda, estoy hablando de una viuda de los hijos de los profetas, ¿sí? Y la tipa se le murió el marido y vinieron los acreedores. Por eso te decía que no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos, porque a veces por no tener yo me meto en deudas, a eso iba, no es lo que no tenemos. Sí, coincido totalmente con lo que decís. ¿Qué hacer? Porque esa es la aplicación del texto que estoy mencionando. Estoy hablando del pasaje en Segundo de Reyes, capítulo 4, donde habla, Eliseo se encuentra con una viuda. La viuda, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo.
Y ahí está el punto donde yo hablo de, porque una cosa es, ¿qué es lo que yo quisiera dejar? Yo marqué esta pregunta, ¿qué es lo que yo quisiera dejar como herencia? Ahora, una cosa muy distinta es, ¿qué es lo que yo quisiera dejar como herencia? ¿Y qué es lo que yo estoy dejando como herencia? Porque por ahí vos estás diciendo, oh, no, yo quisiera dejar esto, pero me estoy dando cuenta que no le dejo nada. Es más, sí, perdón, me equivoco, le estoy dejando deudas, le estoy dejando, qué sé yo, una economía muy mala. Por eso, y la pregunta es, ¿dónde tendrías que trabajar para mejorar tu legado? Esas son preguntas que nos desafían en esta noche, ¿no? Como hijos de Dios, como Centro Cristiano Vida. ¿Qué te gusta? Primero, ¿qué te gustaría dejar como herencia para tus hijos, para tu familia, para el barrio, para la sociedad, para la Argentina, para el mundo entero, por un lado? Y la otra pregunta es, realmente, ¿qué le estás dejando? Claro, recién pensaba, ¿no? Este profeta le estaba dejando deudas, pero a veces nosotros también le tenemos que dejar a nuestras generaciones que vienen detrás nuestro un carácter sometido al Señor, porque a veces le dejamos un carácter violento, no solamente deudas, le dejamos un ambiente bien así turbulento en el hogar. Le dejamos vicios, le dejamos enfermedades generacionales porque no nos cuidamos. Yo hablaba hace un tiempo atrás en un retiro que me invitaron para charlar con pastores, ¿no? Acerca de los gigantes que no hemos podido vencer. O sea, que nuestros hijos puedan luchar contra sus propios gigantes, pero no contra el gigante de su papá, que no lo pudo vencer. Vos mencionaste vicios, mal carácter. Por eso también forma parte de lo que yo tendría que trabajar para mejorar el legado. ¿Sí? ¿Cómo mejorar nuestro legado? ¿Cómo mejorar nuestra herencia? O sea, si le estás por dejar deudas, yo creo que sería importante de que empieces a pagar tus deudas, para que tus hijos no hereden ese espíritu de deuda. ¿Viste esa gente que se mete a comprar con tarjeta y que reviente pero qué me interesa? ¿Te acordás que cuando llevamos a Antonella abrieron un local de Credit, algo así, y había un montón de gente haciendo fila? Y entonces, por eso te decía yo, y vos me dijiste, y sí, pero por ahí, vos no sabés, esa mujer puede ser que esté necesitada. Pero a mí me exaspera eso, ¿no? Comprar a cuentas, comprar a crédito y terminás pagando 2 o 3 veces. Por eso no me quiero ir del tema, solamente quiero volver a esto. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Podrías anotar esa pregunta y que sea un tema de discusión con tu familia en esta noche? No de discusión, sino de charla, de reunirte con tu familia y decir, ¿qué te gustaría dejar como herencia, como legado? Y la otra que nos toca muy fuerte y de cerca es, ¿qué realmente le estamos dejando? Por eso, nosotros, yo a veces me pongo a pensar cuando entro a la habitación de huésped y vengo toda esa biblioteca que tenemos y uno dice, wow, agarrarán un libro nuestro. Hoy escuchaba que Messi no le gusta leer, creo que leyó 2 libros en su vida y ni otro libro tocó en su vida, ¿no? Sin embargo, tiene éxito, pero no significa que una persona que no lee va a tener éxito sí o sí. O sea, un legado de lectura, de buenos libros, a quien acudir, ¿no? Si van a encontrar libros en nuestra casa, la Biblia va a ser el primero que encuentren, porque tenemos de todas las clases de Biblias habidas y por haber, ¿verdad? Ahí a mí me encanta coleccionar Biblias, porque tengo Biblias. Me encanta armar, por ejemplo, programas para niños y ver qué dice en la Biblia de los niños, pero también me encanta tener Biblias que están, ayudando en la etapa de los adolescentes, de los jóvenes, a las mujeres, a los matrimonios. A mí me encanta, por eso tengo un montón de Biblias. Y bueno, me gustaría también dejar un legado un día y antes de partir quizás le ponga un nombre a cada una, que cuando yo parta
plata sea una herencia a esas personas. Ahora, te estás olvidando de algo muy importante. Vos ya estás comprando Biblias para tus nietos. Ya tengo la primer Biblia para cada uno de mis primeros nietos. Así que eso también es un legado. El legado de la palabra de Dios, ¿no? Un legado importante. Eso es lo que nosotros realmente estamos dejando. No solamente pensar en un legado financiero. Me gustó lo que dijiste, porque si nosotros vos le dejás un montón de plata a tus hijos, ¿no? Un montón de bienes materiales, pero la persona no sabe administrar eso. ¿Qué termina pasando? Y pierden todo. Vos fíjate que hay muchos en la región, en la ciudad, que han recibido muchísimo. Y hoy los ves y lo han perdido todo por no saber administrarlo. Hoy, bueno, ayer creo que mandé una imagen a la familia, ¿no? De que a los hijos hay que enseñarles a trabajar desde chiquitos. Y estaba un papá cargando en su espalda con unas sogas un montón de leña. Y el hijo chiquitito con un poquito de leña también cargando en sus hombros. Después dice, a los hijos hay que enseñarle a valorar lo que tienen. Y estaba el papá lavando una camioneta y el hijo ayudándole a lavar la camioneta. Hay que valorar lo que tenés y no que sean cuervos al final de tu vida esperando que vos te mueras para ir a atacar la herencia, ¿no? Qué importante es esto de la herencia, ¿no? Estamos hablando de eso, bueno, ya estamos terminando, queremos cerrar esto, ¿no? Que el Señor nos ayude, Viviana, que el Señor ayude a nuestra iglesia, que la sociedad, que la ciudad entera pueda saber que en esa iglesia entraron prostitutas, drogadictos, entraron personas desordenadas, entraron personas a punto de divorciarse, con muchos problemas, ¿no? en su vida, con depresión, con tristeza, y hoy estamos haciendo un mejoramiento para la sociedad misma, o sea, somos una entidad de bien público, así nos califican a nosotros las instituciones sin fin de lucro, pero somos una entidad de bien público, porque le estamos haciendo bien a la sociedad, estamos recuperando gente, estamos recuperando familia, estamos recuperando niños, estamos recuperando un montón de cosas, ¿no? Que podríamos hablar en otro momento, ¿no? ¿Qué dejamos como iglesia? Pero estamos hablando de qué dejamos nosotros como herencia, como personas, ¿no? ¿Qué nos gustaría y qué le estamos dejando en realidad? Y la última es, ¿qué tendría que mejorar? ¿Dónde tendríamos que mejorar? Esto sí que es importante. Trabajar en eso. Quizás empezar a trabajar como una tarea para este mes, ¿no? De junio, que está comenzando, y lo que queda del año, trabajar en eso, trabajar en el carácter, trabajar en lo financiero para no dejar deudas, ¿se entiende? Porque hay que pensar, si te morís, ¿de qué va a vivir tu mujer? No, pero hoy en día las mujeres trabajan, sí, pero hay algunos que no. ¿Cómo se van a sostener tus hijos? O sea, hay que pensar en esto, Viviana. Yo sé que a nosotros no nos gusta enfrentar la muerte, para nosotros nos choca muchísimo, pero sí es importante pensar en esto y ser intencionales. Esta palabra me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Ponele ganas, empezá a trabajar sobre esa herencia que le vas a dejar. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales, sino también una herencia cultural, ¿sí? Enseñarle a tus hijos a estudiar. Quizás vos no pudiste terminar, pero que tus hijos sí terminen. Que tus hijos se reciban, que tus hijos logren un título, que tus hijos sean emprendedores, que tus hijos sean trabajadores. Eso hay que lograr. Yo deseo que eso y estoy procurando y estoy trabajando mucho en eso. Yo deseo que, bueno, que cada uno de aquellos que nos ha escuchado hoy, ¿no es cierto?, tengamos en mente esto. ¿Qué nos gustaría dejar? ¿Qué es lo que le estamos dejando? ¿Y cómo vamos a hacer para mejorar el legado? Porque hay cosas que nosotros quizás le estamos dejando y no son tan buenas. Entonces, vamos a tratar de lo que le dejemos,
sea de bendición y no de maldición a sus vidas. Ese gigante que te está batallando, ese gigante que todos los días, todas las mañanas y todas las tardes te humilla, te avergüenza, le tenés que cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque vos no tenés que dejarle ningún gigante tuyo, que ellos peleen con los suyos propios, pero los tuyos los tenés que vencer vos, no tus hijos. Acordate de eso, dejarle una herencia de victoria, una herencia espiritual importante, una herencia de trabajo, una herencia material también, una herencia cultural. Muchas cosas podemos trabajar. Se nos ha ido el tiempo, Viviana, queremos terminar y como siempre lo hacemos, terminamos orando. ¿Qué te parece si oramos? Dale, Señor, te damos gracias porque estamos con vida, porque la verdad, Señor, estamos pasando situaciones a nuestro alrededor que no son tan fáciles, pero te damos gracias porque tú tienes el día en que nacemos y el día en que morimos, entonces tú tienes todo bajo control y dejamos nuestras vidas, nuestras familias y todo nuestro entorno, Señor, en el hueco de tu mano. Y también queremos pedirte que nos ayudes a rever ¿qué estamos dejando como legado? Atesorar todo lo que nos han dejado nuestros antepasados como legado, pero ahora nosotros somos los que estamos haciendo, como dice esa canción antigua, camino al andar. Y mientras estamos caminando, Señor, que podamos dejar legados, un legado de saber de que hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y Dios y es Jesucristo, dejar un legado de esfuerzo, dejar un legado, Señor, donde tomamos, Señor, en cuenta de que somos, Señor, bienhechores, por así decir, personas que tienen que bendecir y no maldecir. Así que ayúdanos, Señor, a rever que aquellas cosas que están mal y no son buenas, que le dejemos a nuestros hijos y a nuestras personas amigas y que nos siguen, que las erradiquemos de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Pero te pedimos sabiduría para poder retomar el camino y dejar cosas buenas a aquellos que nos miran y a aquellos que nos tienen como ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que estés consolando, Señor, a Lidia y toda su familia, a nuestra hermana Soledad y toda su familia y a la familia Telechea. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Para finalizar, solamente decirle gracias a todas esas personas que nos marcaron con su legado, ¿no? Que han sido de inspiración para todos nosotros. Sé que vos tenés personas a quien agradecer. Y nosotros vamos a poner una música ahora para que vos termines pensando en esas personas, ¿no? Esas personas que pusieron sus hombros para que vos te puedas levantar y estar en el lugar donde vos estás hoy. Y la persona que más ha hecho esto y ha hecho posible de que nosotros estemos donde estemos hoy es Jesucristo. Ese es el hombro más fuerte en quien nosotros nos hemos apoyado. Así que va para vos esta canción, está especialmente dedicada. Bueno, yo quiero agradecer, ya que dijiste, pastor, y rapidito lo hago, quiero agradecer a mis papás, quiero agradecer a mi abuela porque era insistente y yo me enojaba con ella, a mi prima y también a todos aquellos pastores que estuvieron en mi preparación, sí, y también a mi esposo y a mis hijos y a todos aquellos en la iglesia que hacen que hoy estemos aquí. Abrazo grande para la iglesia, abrazo grande para vos que nos estás escuchando. Te amamos, oramos por vos y contamos también con tus oraciones. No dejes de apoyar al ministerio, no dejes de orar. Por todas esas personas que jamás recordaremos, muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos y por tanto hoy damos gracias por el trabajo que nunca se escribe en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos. Me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, por las vidas que salvaron con su ejemplo, por traernos a Jesús a nuestro tiempo.
Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas, y por todas fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes. Doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. De Jesús. Y yo quiero aprovechar esta canción para honrar a mis gigantes, que son mis padres. Todo lo que pueda conseguir en la vida es gracias a las oportunidades que ellos me dieron, no solamente materiales, sino la oportunidad de conocer a Jesús. Y por muy lejos que vayamos, no se nos puede olvidar que alguien puso sus hombros antes para que podamos estar allí. Y al principio de todo, encontramos a Jesús poniéndose la humanidad sobre sus hombros para darnos un mensaje. Que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús.